a cada quien y vayan siguiendo más o menos lo que les estoy comentando, ¿correcto? ¿Cómo así? Pero, Usted puede pero usted compartir puede la darle pantalla. a compartir pantalla y se ve la Ya va, que eso presentación no lo... abajo en el Eso botón no, verde. ya vi, ya vi. Lo que pasa es que yo en las reuniones que he tenido con Zoom, bueno, utilizaba antes de todo este rollo y nunca había compartido la cosa. Perfecto, vamos Sí, a sí. ponerla. Puede compartir nada más Ajá. PowerPoint y vemos eso. Ok, aquí está abierto el PowerPoint, avísenme si lo ven. La verdad es que la calidad de audio y todo por aquí es mucho mejor, ¿no? Claro, es que módulo 7 es demasiado pesado. Sí, bueno, eso realmente, yo creo que desde que comenzó Módulo 7, hace como, no sé, 4 o 5 años atrás, es una herramienta que nunca ha gustado mucho, ¿no? Sí. Y la Ya verdad se es ven las que láminas. tiene sus deficiencias. Bien, ok, entonces, ya pasando el tema de la solidaridad, pasaríamos a la parte de los intereses. Esto les vaticino que es un rollo, Profesor, un momentito, un ¿ok? permiso. Ahí, ¿Puede hablar un poco más lento? Que o sea, está hablando un poco rápido y a veces no entendemos muy bien. perfecto, chévere. Ok. Que bueno, que en lo que respecta a los intereses de obligaciones mercantiles, esto es un medio rollo que, digamos, no tiene una interpretación pacífica, ¿no? Existen múltiples interpretaciones en doctrina de cómo se maneja esto. Entonces, ¿cuál es la primera norma que tenemos que ver? La norma rectora es la del artículo 108 del Código de Comercio, la cual nos dice que, ojo, las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del 12% mensual. Por su parte, tenemos entonces que el correlativo para intereses establecido en el Código Civil es el 1746, donde nos dice pues que el interés es legal o convencional, que el interés es el 3% anual. Cuando se refiere al interés 3% es el interés legal. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por ley especial, salvo que no limitando la ley excedan en una mitad que se puede haber sido el interés corriente del mercado, caso en el cual se ha reducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicita el deudor. Lo primero que tenemos que analizar aquí es lo que es la noción de intereses convencionales y los intereses en Se una pegó. determinada obligación. Los intereses legales, los correspectivos, son los que deberían venir como el... ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Me profesor, un escuchan? momento que como que se congeló. Sí, profesor. Ok, ok. Entonces, les estaba diciendo que tenemos intereses convencionales previstos por las partes y los intereses legales que evidentemente devienen de la ley. Y estos a su vez los podemos dividir en correspectivos y moratorios. Los correspectivos son los que el lucro propio que debe tener el titular o el propietario de un dinero que lo ha puesto en manos de otros. Entonces, en sí mismo, el dinero en el tiempo tiene un valor, porque al fin y al cabo, si yo tengo mi dinero en un banco, eso me genera un rendimiento, o si tengo mi dinero a mano, de repente compro unas cosas y las vendo. En definitiva, bueno, es un concepto que no creo que haya que explicar mucho. En definitiva, el dinero en la mano tiene un valor y si no lo tengo, si está, mi dinero está en manos de otro, tengo que obtener un beneficio por eso. Los intereses moratorios tienen una razón distinta. La razón es, una vez que se ha incumplido la obligación, aparte del propio beneficio que yo debía tener por el manejo de mi dinero por parte de otra persona, hay una especie de sanción o daño que me está causando adicional que tiene que ser resarcido. ¿Ok? El otro concepto importante que nos habla el artículo 108 es obligaciones líquidas y exigibles. La liquidez de la obligación, como ya ustedes lo ven haber visto en obligaciones, tiene que ver que sea una obligación perfectamente determinada. O sea, si el pago es de una determinada cantidad específica de dinero o la entrega de una cosa en concreto. Por ejemplo, una obligación que no es líquida es algo que todavía no está determinado. Se me ha causado un daño, pero ese daño no está cuantificado. Entonces, si no tiene cuantificación, no hay liquidez. Y la exigibilidad tiene que ver con el momento en el que yo como acreedor tengo un poder jurídico para exigir que ese deudor me cumpla.
Si yo pacto una obligación con alguno de ustedes y establecemos que es pagadera el 1 de agosto de 2020, evidentemente no puedo venir mañana y decirte que decirte que me la pagues. Bueno, queda de ti si me la quieres pagar o estás en disposición de pagarla o lo que sea. Pero jurídicamente yo no tengo un poder de cobro frente a ti hasta que no se cumple el plazo de la convención. Entonces hay obligaciones que pueden estar sometidas a plazo, obligaciones que evidentemente son de cumplimiento instantáneo, bueno, toda esa variedad de cosas que ya ustedes conocen. ¿Por qué estoy hablando en concreto de estos conceptos? Bueno, para tratar de organizar un poco esta idea de los intereses en materia mercantil. Entonces, conforme a la idea de qué podría ser un interés convencional, en principio, el interés convencional, si nos vamos a la regla del 1746, pudiera ser cualquiera que pacten las partes, siempre y cuando ese interés no exceda de la mitad de lo que sería el interés corriente del mercado. Por ejemplo, si yo soy un banco y suponiendo que las tasas de interés estuvieran liberadas, cosa que en este país no ocurre hace mucho tiempo, pero suponiendo que hubiera un interés más o menos corriente en el mercado, decir de, no sé, un 20% anual, y yo pudiera pactar perfectamente con mi deudor un interés del 70%. Ahora, lo que pudiera ocurrir si ese interés se prueba que está por encima de la mitad de lo que es el interés corriente del mercado, pudiera venir una reducción por parte del juez, decir, ya va, si el interés del mercado era 20%, ¿tú por qué pactaron 70%? Tú lo máximo que tienes derecho a cobrar es ese interés corriente del mercado más una mitad, que sería en el ejemplo que estamos poniendo un 30%. Ahora, la norma de 1146 te dice siempre que no esté un interés limitado por ley. O sea, en algún momento que el ordenamiento jurídico establezca, mira, el interés máximo que se puede cobrar es tanto. Como ocurre, por ejemplo, en el caso cuando se regulan las tasas de interés o en algunos casos o en algunos momentos específicos del ordenamiento que ha podido haber un tipo de legislación que sea, por ejemplo, el decreto legislativo de represión de la usura o una cosa que te diga, bueno, mira, el interés máximo que se puede cobrar es tanto. En lo que respecta pues, a interés convencional. Ahora bien, el interés legal correspectivo en lo que respecta a la obligación mercantil sería el interés corriente del mercado, salvo que exceda el 12% anual. Evidentemente, esta norma está creada cuando las condiciones macroeconómicas o que bajo unas condiciones macroeconómicas ordinarias, donde un interés del mercado por encima del 12% anual es algo poco común. Sabemos pues que en la mayor parte de los países actualmente el interés no es lo común que sea ni siquiera de 2 cifras, ¿no? Bueno, aparte del proceso de inflación que pueden haber existido en cada uno de los países y nosotros que, bueno, que estamos viviendo el nuestro, pero lo cierto es que la norma está creada para unas condiciones macroeconómicas más o menos ordinarias o lo que es lo común. Bien, en todo caso, ¿qué significa esto en un entorno donde el interés corriente del mercado excede el 12% anual? Que ese interés correspectivo que se puede cobrar en la obligación líquida exigible mercantil no puede exceder del 12% anual. Ojo, esto estamos partiendo de la premisa de esa obligación en la que no se pactó un interés convencional. Este es el supuesto en el que, bueno, somos comerciantes, bueno, yo le presto un dinero a alguno de ustedes, pero sin embargo no hubo un pacto específico entre nosotros de intereses. El Código de Comercio te dice, bueno, ya va, este acreedor mercantil, por el uso de su dinero, cuando la obligación se convierte en líquida exigible, tiene derecho, así ellos no hayan dicho nada, a recibir un interés. ¿Cuál es ese interés? Bueno, el interés que era el corriente del mercado para ese momento, salvo que ese interés hubiera sido mayor al 12%, en cuyo caso ese interés que le corresponde a este acreedor que no pactó nada al respecto es un máximo del 12% anual. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se complica a veces esto? Que esa norma del 12% anual, esa limitación del 12% anual, a veces se asume que es como la limitación a la que habla la ley en el artículo 1746. Entonces, hay gente que interpreta que el interés convencional en Venezuela
para obligaciones mercantiles no puede exceder del 12% anual. Por supuesto, los bancos tienen su regulación aparte, pero implicaría entonces que no pudiera nunca cobrarse mientras existe esta norma más allá del 12%. Sabemos pues que en la práctica, bueno, ahorita por supuesto no hay mucha actividad bancaria con todo el proceso que estamos viviendo, pero hace unos años atrás, hace 5, 10, 15, 30 años atrás, efectivamente los bancos podían tener unas fluctuaciones en un entorno donde la inflación era alta, aunque no era hiperinflación, pero vemos que en los años 90, pues las tasas bancarias podían estar oscilando en los 50, 70 puntos porcentuales anuales. En algunos momentos bajó, en los primeros tiempos pues, del gobierno de Chávez, las tasas estuvieron reguladas en un nivel de un 18, 21. Entonces, bueno, esto puede variar. Pero si interpretáramos que realmente este 12% es una limitación al interés convencional, deberíamos concluir que entonces no puede haber un interés convencional por encima del 12%. Creo que eso no es la realidad económica y, por supuesto, la ley mercantil tampoco puede estar ajena a lo que son las realidades. Entonces, bajo esa premisa, yo considero que la interpretación correcta que tiene que tener esto es lo que les estoy dando anteriormente. Interés convencional no tiene límite más allá de lo que haya sido la mitad del interés corriente en el mercado, y el interés correspectivo, este 12% aplicaría solo para las obligaciones mercantiles donde no está fijado un interés convencional. Por supuesto, una vez que esa obligación se hace líquida y exigible. Teniendo la premisa de que el interés corriente del mercado debe ser en Venezuela actualmente superior a ese 12% anual, el límite de ese interés correspectivo es el 12% anual. Bueno, cuando digo que ahorita, es desde hace muchísimo tiempo, porque los intereses siempre han estado bastante por encima de eso. Ahora nos vamos al interés legal moratorio. ¿Cuál es este interés legal moratorio? No, la regla nos la vendría dando el 1277, donde nos dice que a falta de convención en la obligación dineraria, los daños y perjuicios por la mora es el interés legal. Entonces, ¿cuándo se produce la mora? En principio, cuando es obligación líquida y exigible, el acreedor le exige el cumplimiento del deudor. Suponiendo, yo, bueno, le presto 1000 bolívares a cualquiera de ustedes. No establecemos un plazo de cumplimiento para esa obligación. Entonces pareciera pues que yo en cualquier momento puedo cobrarte, puedo requerirte, mira, págame esa deuda. Y en el momento en el que yo tengo ese requerimiento, que es lo que técnicamente se llama la interpelación, entonces a partir de ahí, si no estás cumpliendo, entras en mora. El 1269 del Código Civil trae una regla muy útil, que es la que el dies interpela pro homine, o sea, el día interpela por el hombre, y que se entiende que es una interpelación tácita. Si en las obligaciones que tienen establecido su vencimiento en un día específico, por el solo arribar a ese día específico, el deudor, si no ha cumplido, entra en mora. Entonces, sea por el caso de la interpelación expresa o por la vía de la interpelación tácita, perdón, se entiende que la obligación, cuando una vez que cae en mora, ese deudor, adicionalmente al interés convencional que pudiera haberse pactado, adicionalmente al interés correspectivo que pudiera estar aplicando, también le corresponde entonces el pago de un 3% adicional anual. Ojo, en nuestro entorno esto un 3% anual parece algo risible, pero en una economía más sana, donde suponiendo que una tasa de inflación esté rondando en el 3, 4%, estamos hablando de un costo por el incumplimiento de la obligación bastante razonable. ¿Ok? Ojo, esto no tiene nada que ver, el tema de los intereses, no tiene nada que ver con la pérdida del valor de la moneda en función de la inflación y la indexación o corrección monetaria que esto pueda tener. Sobre eso vamos a hablar la clase que viene. Pero tenemos que tener claro que los conceptos de intereses e indexación son dos cosas distintas. Yo los intereses los percibo como un adicional a lo que es el capital de la deuda,
la indexación, corrección monetaria, el uso de la obligación pues, entendida como deuda, como obligación de valor, o inclusive la obligación pactada en moneda extranjera, lo que pretenden es hacer un correlativo de que ese capital tenga el mismo valor, el mismo poder de compra en el tiempo. Bien, bueno, seguimos entonces con las especificidades que tenemos en materia de las obligaciones en materia mercantil. En cuanto al pago, bueno, por supuesto la mayor parte de las reglas para el pago, cuando se entiende el pago como medio de extinción de las obligaciones, en materia mercantil se siguen las reglas civiles. Pero nos encontramos algunas cositas específicas. Por ejemplo, si vemos la regla general una regla general que establece el 1296 del Código Civil, es una presunción de pago de las cuotas, mensualidades, anualidades, donde el pago de la última hace presumir el pago de las anteriores. Vamos a suponer, en cualquier obligación, estamos hablando en el campo de lo civil, donde haya un pago por cuotas, bien sea mensuales, quincenales, anuales, etcétera, si yo pago y se me recibe el pago de una de esas cuotas, se presume que las otras cuotas anteriores están saldadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo de condominio. Si yo pago mi condominio del mes de ahorita de abril y me dan un recibo de pago por el mes de abril, se presume que yo he pagado las cuotas o las obligaciones anteriores. El 119 del Código de Comercio extiende esta regla a otro tipo de cosas, que vendría siendo lo que se llama el contrato de cuenta corriente mercantil ordinario. En el Código de Comercio está el contrato de cuenta corriente mercantil normal, por decirlo así, y la cuenta corriente mercantil bancaria. En este caso nos estamos refiriendo a la cuenta corriente mercantil ordinaria. Está prevista en los artículos 503 y siguientes del Código de Comercio. Si ustedes se van a leer el artículo 503, esa cuestión es inentendible, es complicado. Entonces, pero en definitiva, ¿qué es lo que significa? Porque está muy mal redactado. ¿Qué significa una cuenta corriente mercantil? Si, por ejemplo, yo soy comerciante y tengo unas relaciones económicas también con otro comerciante, es posible pues que haya siempre un intercambio de dinero, bienes, etcétera, entre nosotros. Vamos a suponer, bueno, yo le presté 100 ahorita para que él compre la mercancía, en un momento pues que yo estuve corto de dinero también le pedí algo de plata para determinada actividad, o yo le mandé unas mercancías para que las colocara y cuando las vendiera me diera una diferencia, etcétera. Pues esto está creado para una relación comercial que se mantiene en el tiempo con diversas operaciones. Bien, la cuenta corriente lo que te dice, bueno, me diste un contrato donde las partes, o sea, puede haber tráfico de dinero o de bienes entre uno y otro, pero en unos determinados momentos específicos se hace una compensación, se saldan las cuentas y entonces una de las partes le paga la diferencia a la otra si es que hay alguna diferencia. Entonces, llegado un momento, yo soy un comerciante, tengo una cuenta corriente mercantil con otro, llegado, no sé, el 30 de noviembre, que bueno, vamos a cuadrar aquí cómo estamos. Yo te pagué tanto, tú recibiste tanto, etcétera. Yo, bueno, después de que hacemos la compensación, de que hacemos ese neteo, nos damos cuenta de que él me debe, no sé, cualquier cantidad o alguna cantidad de dinero. Bueno, efectivamente me la tiene que devolver. Si después de esa compensación es evidencia que realmente el que debe dinero soy yo, se lo tengo que entregar. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Esta cuenta corriente mercantil no necesariamente debe tener unos periodos específicos en los que se liquida. No es que lo vamos a liquidar mes a mes o cada 6 meses o una vez al año. Eso pudiera ser de acuerdo al contrato que tengamos, no está establecido cuando nos pongamos de acuerdo o lo que sea. Pero en el caso de que la cuenta corriente mercantil se liquide bajo periodos específicos, bueno, mira, lo hagamos cada mes o cada 3 meses, o aunque en el contrato no esté establecido de esa forma, uno de los comerciantes siempre tiene como costumbre que liquida en un momento específico, entonces para esos supuestos aplica la regla también del 1296, en el caso de que entonces la liquidación de un momento de una determinada cuenta o un momento específico de esa cuenta corriente mercantil implica
la presunción de pago de las liquidaciones anteriores que haya podido haber en esta cuenta corriente mercantil. ¿Está claro? Sí, profesor, Stephanie está levantando la mano. Supongo que tendrá una pregunta. Lo que no la estoy viendo porque tenía abierto era ¿cómo se llama? La presentación. Stephanie, dime, por favor. Profe, no entendí muy bien lo de la cuenta corriente mercantil ordinaria. O sea, en el ejemplo que dio no lo entendí. Ok, vamos a suponer, yo soy comerciante y tú también, ¿ok? Y tenemos, aunque no somos socios o no estamos necesariamente en el mismo sector comercial, tenemos una vinculación. Tú vienes en algún momento y vienes y me dices, mira, necesito 1000 porque voy a comprar mercancía y estoy esperando una plata que no me ha pagado. Bueno, toma, aquí te va. Después yo mañana te digo, mira, tú vendes celulares, ¿verdad? Sí, bueno, mira, tengo un cliente que necesita 10 aparatos, mándamelo. Ok, chévere. La semana de arriba vengo yo y te digo, mira, ¿estás interesado en comprar, no sé, unas cosas? Claro. Sí, sí, bueno, mándamelas y después nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Llega un momento en que en esa relación hay unas obligaciones que se crucen. En algunas yo soy acreedor, en la otra el acreedor eres tú. Entonces, ese contrato que tenemos de cuenta corriente mercantil lo que implica es, bueno, en algún momento sacamos cuenta qué es lo que te debo yo, qué es lo que me debes tú, y la diferencia que puede existir en eso, bueno, se la paga uno al otro. ¿Está claro? Sí, sí, ya entendí, ahora sí. Ok, perfecto. Profesor, perfecto. una observación. Quedan 5 minutos de conferencia para que sepa y que migremos a la otra lo más pronto posible. Ok, pero ¿quieres que gastemos los 5 minutos aquí Como o quiera, pasemos a la otra? como quiera, Bueno, como vamos a quiera. hacer una cosa, vamos a ver si terminamos lo que es el tema del pago y después Ok. pasamos adelante en la siguiente sesión. Entonces, en definitiva, para resumir esto, esta regla del 119 del Código de Comercio lo que implica que cuando esta cuenta corriente mercantil, las partes han pactado que se va a liquidar en determinado momento específico. Bueno, mira, ese negocio que tenemos allí, vamos a ver quién le debe a quién cada 3 meses. Entonces, si ocurriera esa liquidación, por ejemplo, vence ahorita el 30 de abril, bueno, liquido, ¿ok? Bueno, yo le debía a Stephanie 5,000, se los pagué. Si por el solo hecho de hacer eso, entro en una presunción de que las liquidaciones anteriores, por ejemplo, las que tuvimos que haber hecho el 30 de diciembre del 2019 o las que hicimos el 31 de agosto de 2019, ya todas esas están pagadas. Ojo, es una presunción juris tantum, por consiguiente, puede ser rebatida por prueba en contrario, por supuesto. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina para matarlo del pago y después entonces pasamos a la otra sesión, ¿será? Ok. El artículo 120 del Código de Comercio nos da un derecho a requerir aclaratorias o modificaciones de la cuenta recibida, o sea, de las explicaciones que hay tanto en la cuenta corriente mercantil como en cualquier otro negocio donde está alguien encargado y tiene que rendirme cuentas de cuál ha sido la gestión mercantil, por supuesto, estamos hablando. Entonces, si vamos a suponer, alguno de ustedes es mandatario mío en algún negocio mercantil, me dan las cuentas, bueno, mira, sí, le vendimos a recibimos este dinero, después yo le presté a y él me devolvió, todo eso. Ok, muy bien, ¿cuánto me tienes que dar? Tal cantidad. Y yo suscribo un finiquito. ¿Ok? ¿Qué ocurre habitualmente con un documento que prueba el final de una obligación en materia civil? Bueno, una vez que está ese finiquito firmado, la obligación se entiende extinguida y no hay ningún tipo de reclamación porque al fin y al cabo se entiende que ya la obligación cesó. Ahora, en este caso, donde pueden ser negocios complejos, donde hay múltiples operaciones, el Código de Comercio dice, ya va, vamos a darle un chance al comerciante. Ok, la obligación se paga y se recibe un finiquito. Pero si este comerciante se da cuenta, por supuesto frente a otro comerciante, se da cuenta de que efectivamente hay cosas que necesitan aclarar en estos números o estas operaciones, la persona que tiene que rendir esa cuenta, no por causa de decir, mira, ya te otorgué un finiquito, no te tengo que dar mayor explicación. ¿Está claro? ¿No los escuchó? Sí, profe. Una pregunta. ¿Será Ok. que Sí, ahorita que profesor. vamos a la otra reunión, cuando vaya explicando las láminas, podríamos leer el artículo para que se entienda mejor?
Bueno, claro, por supuesto. Lo único que como son sesiones medio cortas, lo estaba tratando de hacer un poquito más rápido. Pero bueno, perfecto, no hay problema. Vamos a terminar con este punto antes de pasar a otra sección, que sería el artículo 107 del Código de Comercio. De todas maneras, ustedes tienen a disposición ahí sus códigos. Les dije esta mañana que en la medida de lo posible los tuvieran, ¿no? Sí, sí, aquí lo Bien. tenemos. Ok, perfecto. Entonces, artículo 117 del Código de Comercio. El deudor que paga tiene derecho a exigir un recibo y no está obligado a contentarse con la simple devolución del título de la deuda sin la nota de pago. Entonces, esto sencillamente es lo que te dice, esto es una norma un poco antigua, o sea, esto ahora nos parece que necesariamente tiene que ser así, pero tiene que estar escrito en algún lado. Si yo me libero una obligación mercantil, si yo estoy pagando, yo tengo que tener una constancia de pago. Si el acreedor no me la quiere dar, yo tengo que tener un derecho para exigirle, mira, tienes que ¿cómo se llama? Tienes que liquidarme o darme esa prueba de pago. Ok, ah, ahora parece que tenemos tiempo ilimitado de minutos en esta reunión. Me acaba de salir ese mensaje. A mí no me ha salido. A ver. Sí, a mí me salió eso. Bueno, bien, en A todo mí también. caso, la cuestión sería que ese derecho a que te otorguen un recibo que te establece la ley mercantil se ha vuelto una cuestión generalizada en función de las normas que existen de la legislación tributaria, por cuanto la ley del IVA te dice que no solo un derecho tuyo que te entreguen el recibo, la factura, sino que es un deber del proveedor del servicio o del vendedor de la mercancía o lo que sea. Entonces, tanto es un deber como para emitirla, como es un derecho para mí recibirla. Y al mismo tiempo es una obligación para mí, porque en el caso de que él no la emita o yo no la exija, estaríamos incumpliendo un deber formal y eso, por supuesto, tiene sanción. Como les puse en el enlace, bueno, eso viene del artículo 54 y 55 de la ley del IVA y del artículo 101 del Código de Comercio. Cuando les puse el artículo 54 y 55 de la ley IVA 2018, es en el entendido pues de que la Asamblea Constituyente entiendo que dictó una nueva ley del IVA, pero en el momento no la conseguí, pero sigue siendo el mismo postulado en el artículo. Y lo que dice el artículo 101 del Código de Comercio, del Código Orgánico Tributario, perdón, eso no ha cambiado ni en la última versión ni en la versión que crearon los próceres constituyentistas. Bien, ya pasamos entonces por el pago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Entonces nos quedaremos aquí ya que tenemos minutos ilimitados, me parece. Sí, bueno, pareciera que podemos mantener esta sesión hasta que nos voten. Y Exacto. pareciera que no nos van a votar. Bueno, Ok, bueno, novación. Les pregunto para tenerlo claro, que tenemos claro el concepto de innovación. sí, profesor. De civil. Ok, yo lo presumo que exactamente en obligaciones lo han visto. Entonces, la novación lo que implica entonces es que una obligación puede ser modificada en sus elementos al punto de que se convierte en una obligación nueva. Y, por supuesto, hay unos supuestos en el Código Civil en el cual se produce innovación y la regla que estamos viendo aquí es justamente lo contrario. Hay algunos casos en los que puedan estar cambiados los elementos de la obligación, su elemento subjetivo o su elemento objetivo, y eso no necesariamente implica que haya novación. Eso lo vemos en el artículo 121 del Código de Comercio. Vamos a leer, pues eso tiene varios supuestos. Artículo 121 en el encabezado. Cuando el acreedor recibe documentos negociables en ejecución del contrato o en cumplimiento de un pacto accesorio al contrato de que proceda la deuda, no se produce innovación. ¿Qué significa esto? Tenemos una obligación mercantil en la cual yo soy el acreedor. Vamos a suponer, a alguno de ustedes les presté un dinero y esa obligación, suponiendo, tiene una fecha de vencimiento específica, de aquí a 3 meses, a 6 meses, como lo queramos ver. Ahora bien, ¿qué ocurre si adicionalmente a eso
recibo de parte de ustedes, de ese deudor, un documento negociable. ¿Qué estamos hablando aquí? Un pagaré o una letra de cambio o lo que sea. Entonces, la regla, conforme al Código Civil, sería, bueno, mira, aquí se está sustituyendo una obligación por otra, entonces la obligación primigenia, la intención que yo, legislador civil, entiendo es que las partes están cambiando una obligación por otra, y por consiguiente, la primera obligación se extingue. En el caso mercantil, esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en el caso de mercantil que existan entre esos mismos sujetos una multiplicidad de obligaciones que se van creando en el tiempo. Entonces, si entre estos comerciantes se crea una obligación hoy y se crea una obligación dentro de 15 días, la intención posiblemente no es cambiar la obligación que se contrajo hoy, sino que hay una obligación que se contrajo hoy y habrá una obligación que se contrajo de aquí a 15 días. Vamos a suponer, yo te vendí unas mercancías hoy y quedamos que me las iba a pagar en tanto tiempo y de repente dentro de 15 días te hice otro despacho. ¿Ok? Y la otra cosa que puede ocurrir es que justamente por algún otro tipo de relación, yo como acreedor de esas obligaciones reciba de esa otra persona un documento negociable, un título de valor, o un pagaré, una letra de cambio, etcétera. Y en los casos de los títulos valores, como ya veremos en su momento, estos en principio, la obligación que existe en el título de valor es una obligación que está incorporada a ese papel, a ese documento. Y esa obligación es independiente de lo que le haya dado causa. ¿Por qué? Porque son títulos que están llamados a circular. No me quiero meter mucho con eso, porque eso es lo quiero que lo veamos con más detalle cuando sea la oportunidad propiamente dicha, pero lo cierto es que en principio, si yo soy el acreedor de una obligación mercantil y mi deudor viene y por cualquier razón no necesariamente va a estar vinculada a un interés de pago de esa obligación, me puedo otorgar un título de crédito, un título de valor. Entonces, aunque exista una obligación entre nosotros como un objeto distinto y que es una obligación que se ha creado con posterioridad a la obligación primigenia, eso no significa o no puede presumirse de entrada que es un interés de extinguir la obligación inicial. Ok, ¿qué nos continúa diciendo el artículo 121? Tampoco la producen, o sea, tampoco producen innovación, salvo pacto expreso, salvo convención expresa, el otorgamiento de otra obligación, ni el otorgamiento o endoso de documentos a la orden verificados por virtud del nuevo contrato, si pueden coexistir la obligación primitiva y la que el deudor contrajo últimamente o por los documentos entregados. Pero si los documentos recibidos fueran al portador, se producirá innovación si el acreedor al recibirlos no hiciera formal reserva de sus derechos para el caso de no ser pagado. ¿Qué significa toda esta retahíla? Ok, la regla general mercantil que les estoy diciendo es, si yo acreedor recibo documentos mercantiles, títulos valores, no puede presumirse de entrada que los estoy aceptando como pago de la obligación primigenia y por consiguiente la obligación primigenia sigue existiendo. Ahora, si yo recibo un título valor que es un título al portador, o sea que puede cobrarlo el que lo tenga, no es que está emitido a nombre de Francisco Jiménez, a nombre de Karina Olaro, a nombre de Stephanie o Alexandra, sino que el título al portador lo que dice es portador, o sea, el que tenga ese título en la mano tiene el derecho y la legitimidad para cobrarlo. Si yo como acreedor de esa obligación mercantil recibo de mi deudor un título al portador, o sea, un cheque al portador o una letra de cambio que se dice que es pagadera a quien la presente, entonces ahí sí el legislador está presumiendo que la intención de otorgar ese instrumento al portador y yo como acreedor de la obligación primigenia de recibirlo, ahí sí hay un interés de pago. Necesariamente la interpretación es, bueno, porque este señor recibe ese documento al portador, bueno, le estaban pagando la obligación primigenia. Por supuesto, estas son presunciones que son de naturaleza juris tantum, o sea que pueden rebatirse con Un pruebas. ejemplo de un título de valor, así para ver ¿De un un título gráfico. valor? Sí, un ejemplo más o menos. Un cheque al portador. Ok. Sabes que tú en el cheque, si yo te otorgo un cheque a ti, o sea, pongo Karina,
Ok. Claro, entonces ese cheque tú nada más en el banco puedes cobrarlo tú, ¿correcto? Exacto, cuando son no endosables, ¿no? Bueno, eso es otra cosita, pero sí, en principio, vamos a suponer, Ok, si tú eres el que aparece como beneficiario del cheque, entonces no puede venir tu hermano o tu papá en nombre tuyo a pedir a ir a cobrarlo al banco, ¿correcto? ok, sí. Pero distinto, si en el cheque se pone al portador, lo que está diciendo, el que está emitiendo ese título, esa orden de pago, es decirle al banco, mira, banco, el que te presente este documento, el que te presente este título, le vas a Ujú, pagar esa la cantidad de dinero. ¿Ok? ok, Entonces, si yo recibo, por ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, si yo soy el acreedor de esa obligación mercantil, recibo de mi deudor un cheque, me emite un cheque, me dice el portador, con el cual se supone que yo puedo ir al banco y que me paguen un dinero, el legislador está presumiendo que existe un interés de pago de la obligación primigenia. ¿Ok? Pudiera, si nos salimos del cheque, que otro ejemplo, una letra de cambio. Si se manda una letra de cambio en la cual yo soy el beneficiario, o sea, es un título a la orden, páguese a la orden de Francisco Jiménez tal cantidad. Pero esa letra de cambio también puede ser el portador. La letra dice, páguese al portador tal cosa. Y cuando esa letra de cambio se presenta a quien está obligado a pagarla, entonces puede decir, bueno, está el portador, el que me la trajo es al que le tengo que pagar. ¿Ok? ok, Entonces, lo que tenemos que ver aquí en materia de no novación o de novación es que si yo por alguna razón recibo de mi acreedor una letra de cambio, de mi deudor, perdón. Bueno, mira, volvemos a la idea. Yo le presté a Karina 1.000 bolívares. Ella después viene y me trae una letra de cambio en la cual el beneficiario de la letra soy yo. ¿Ok? Ahora, eso pudiera estar como establecido como por otro negocio jurídico distinto al préstamo original. Entonces, por consiguiente, esa obligación o ese título a valor tiene una causa y una naturaleza distinta a la otra obligación. Y yo, el legislador mercantil, presumo que no puedo dar el efecto de plano de anular la deuda inicial porque no es que estoy entendiendo que se modificó esa obligación con la obligación cartular o la obligación derivada del título de valor. Pero yo, legislador mercantil, igualmente presumo que si ese acreedor recibe un título al portador, que lo puede cobrar cualquiera, eso implica que si había entre esas partes una intención de pago de la obligación primigenia, salvo que ese acreedor haya hecho formal reserva en el título de que eso no es así. Dice, bueno, ya va, para dejarlo claro y que no se confunda. Esto no significa que estás pagando la obligación contraída en tal fecha. Esto tiene que ver con otra cosa. ¿Me explico? ¿Sí? sí, profesor. Ok, ok. ¿Me están escuchando todos? Porque veo poco feedback. Sí, Sí, profe, sí. perfecto. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué existe esta regla especial de no novación? Porque las operaciones mercantiles pueden ser múltiples. Cuando estamos hablando de obligación civil entre personas de naturaleza, digamos, que no ejercen el comercio, de repente yo, bueno, compro un carro, eso es una operación que no estoy haciendo todos los días. Compro una casa, es una operación que no estoy haciendo todos los días. Entonces, el legislador presume que, bueno, si yo te compré un carro hoy y te tengo que pagar 1.000 bolívares y en 15 días decimos, mira, te traje un título para pagarte los 1.000 bolívares te traigo un título por 1.000 bolívares, se asume que es un pago de esa obligación. Ahora, entre comerciantes pudiera haber cualquier otra cantidad de razones de comercio que hayan generado una obligación distinta y por lo cual no le puedo dar de plano el efecto de esa presunción de novación de la obligación, de extinción de la obligación inicial porque la cambié por otra. Y adicionalmente lo que ya les mencioné en cuanto a los títulos valores, que tienen caracteres de lo que se llama la independencia, la abstracción, y que están llamados a circular. La idea de un título valor, por ejemplo, una letra de cambio, es que de repente, vamos a suponer, alguno de ustedes me libró una letra de cambio como garantía de una obligación por la cantidad de 500 bolívares, pero a su vez suponiendo que yo soy un comerciante o una persona que le debe 500 a alguien más, lo que yo hago es endosarle esa letra y le digo, toma,
aquí tienes el valor, ese valor que yo te doy a ti, te lo otorgo en una letra y tú ve y cóbrale a ese deudor inicial. Entonces, para eso es que están creados justamente estos títulos valores circulatorios, como no se preocupen que lo vamos a ver con bastante propiedad en el momento de la segunda unidad del curso. Bien, está claro entonces, o relativamente claro esta renovación, ¿correcto? Vamos a pasar para Sí, la profe. prescripción. Ok. La prescripción establece el artículo 132 del Código de Comercio lo siguiente. La prescripción ordinaria en materia mercantil se verifica por el transcurso de 10 años, salvo los casos para los cuales se establece una prescripción más breve por este código u otra ley. Bien, como ustedes saben, la prescripción en materia civil y conforme al artículo 1977 del Código Civil, podemos tener dos grandes variantes. Si es para acciones derivadas de los derechos reales, en principio la acción o la prescripción es de 20 años, mientras que para las acciones personales o los derechos personales es de 10 años. ¿Ok? También en materia civil, por supuesto, también tenemos unas reglas de prescripción más breves para casos en concreto, al igual que en civil. Entonces, por ejemplo, en materia mercantil, también tenemos entonces unos lapsos más breves que tenemos, por ejemplo, el del artículo 371 en materia de sociedades. Eso, bueno, no es exactamente, lo puse más a título de ejemplo que algo que tengamos que ver en concreto, pero te dice la responsabilidad solidaria de los socios de la compañía de comercio o de sus sucesores cesará a los 5 años contados del término o disolución de la compañía. Lo vemos también en el artículo 479 del Código de Comercio, en lo que respecta a todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante prescriben en los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. Por supuesto, tenemos también algunos casos de prescripciones breves previstos en la ley civil que también tienen una aplicación en materia mercantil en tanto y en cuanto estén vinculados en esa relación jurídica sujetos que estén sometidos a la regulación mercantil porque se trate para ellos de actos de comercio. Vamos a ver, por ejemplo, en el 1980. Se prescribe por 3 años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen y en general de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos. Cualquier cosa que yo tengo que pagar por cuotas, un arrendamiento que como ustedes saben, pues un arrendamiento puede ser de naturaleza comercial o unas cuotas de algún bien que haya adquirido, materia prima, lo que sea, que esté pactado, pagarlo por cuotas, mensualidades, semestralidades, anualidades, lo que sea, eso en principio cae bajo esta regla de la prescripción breve de los 3 años. Y, por ejemplo, tenemos también en 1982, en sus ordinales 9 y 12, que establecen una prescripción de 2 años, por ejemplo, que tiene que ver con materia comercial directamente a los comerciantes por el precio de las mercancías que venden a personas que no sean comerciantes. Si yo soy comerciante y le vendo a cualquiera de ustedes un celular, en principio, y no me lo han pagado, yo tengo un lapso de 2 años para exigir el pago de eso. Si no lo exijo en ese plazo de tiempo, mi derecho se extinguió, ¿correcto? Y en el caso del artículo 12, a los posaderos y hoteleros por la comida y habitación que hayan dado. En este caso, pudiera ser pues que ese posadero o alguien que otorga la habitación sea una relación netamente civil. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una cadena hotelera, el Esperia o cualquier otra, Eurobuilding o como lo quieran ver, efectivamente para ellos es un acto de comercio. Y si por la razón que sea no se han pagado los servicios prestados, el lapso de prescripción para esto es el lapso de 2 años que están establecidos allí. Relativo también a la prescripción, tenemos que leer el artículo 131 del Código de Comercio, en el cual nos dice que el lapso de prescripción aplica, de prescripción por las obligaciones mercantiles, aplica inclusive para quienes no son comerciantes. Específicamente lo dice así: las acciones provenientes de actos que son mercantiles para una sola de las partes se prescriben de conformidad con la ley mercantil. O sea, que puede ocurrir en el caso del acto mixto de comercio o del acto unilateral
o del acto que en definitiva está realizado por un comerciante, más no es un acto de naturaleza mercantil, sino que puede ser demostrable que es un acto de naturaleza mercantil, cualquiera de esas circunstancias importan poco desde el punto de vista de la prescripción, porque en este caso se rige, basta que el acto sea mercantil para una de las partes para que la prescripción o las reglas de prescripción mercantil los arropen a todos ellos, ¿ok? De esto sucedería pues algunos casos en los que pudiéramos tener casos puntuales o casos de laboratorio donde ocurren cosas específicas. Donde si, por ejemplo, bajo la ley civil pudiera existir un lapso de prescripción más amplio, sin embargo, en virtud de este atrayente que tiene la ley mercantil, termina siendo un lapso más corto. Por ejemplo, si se garantiza una obligación mercantil con una hipoteca inmobiliaria, vamos a suponer, yo soy comerciante, estoy haciendo un negocio con alguna otra persona, sea comerciante o no, pero esa persona me pide una garantía. Entonces, y resulta que yo le pido el favor a mi papá que diga, bueno, mira, vamos a hipotecar ese local que tienes tú allí, o bueno, cualquier otro bien que consideren, entonces para garantizar esa obligación. Si esto fuera un caso de una relación estrictamente civil, el lapso de hipoteca, como se trata de una acción real, duraría 20 años. Pero en este supuesto, donde está hecho como garantía de una obligación mercantil, entonces el lapso de prescripción es de 10 años. Si ese acreedor de esa obligación mercantil no exige, pues bueno, que no se le haya pagado la obligación, no exige la ejecución de la hipoteca dentro de los 10 años originales, entonces esa hipoteca que en principio tenía un lapso de prescripción mayor, igualito en el caso concreto, se limita a esos 10 años. ¿Está claro eso hasta allí? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Perfecto, entonces pudiera ocurrir que en principio la ley civil establezca un lapso de prescripción mayor de una determinada relación jurídica, sobre todo cuando se trata de derechos reales, pero si esa relación de derechos reales está atraída a la legislación mercantil, se le aplica entonces el lapso de prescripción mercantil. Por supuesto, cuando estamos hablando de prescripción, en este caso, estamos refiriéndonos a la prescripción extintiva. Como ustedes recordarán, el artículo 1952, si mal no recuerdo, del Código Civil, establece que la prescripción es un medio de extinguir una obligación o de adquirir un derecho. Y la prescripción adquisitiva es esa figura que conocemos como usucapión, entonces, que es la posibilidad de consolidarse como el propietario o el titular de un derecho real sobre una determinada cosa por efecto de la posición legítima ejercida sobre el lapso de tiempo previsto en la ley. No hay una figura de una usucapión mercantil o que esté sometido al lapso de prescripción establecido en el Código de Comercio, así se trate de que por todos lados es una relación mercantil entre sujetos comerciantes, por relación de comercio, etc. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? La realidad es que la institución de la prescripción adquisitiva implica es un medio de adquisición de la propiedad, ¿ok? Bien sea o de la titularidad de algún otro derecho real. Y cuando estamos hablando en estas materias, no existe un concepto dual de civil y mercantil entre propiedad. No es que hay propiedad civil y propiedad mercantil con reglas distintas. Entonces, en el entendido que es una institución netamente civil, o sea, la prescripción adquisitiva es una institución netamente civil porque afecta a otra institución jurídica que son netamente civiles, que es el campo de los derechos de la propiedad u otros derechos reales, entonces cuando nos referimos a prescripción mercantil solo estamos en el campo no de los derechos reales, sino de los derechos de crédito, de las obligaciones. Y en el campo de los derechos de crédito lo que aplica es la prescripción extintiva. ¿Ok? No hay forma en la que yo pueda usucapir un derecho de crédito. ¿Bien? Bien, continuamos. Jurisdicción y ley mercantil. Estamos hablando entonces de la norma que rige esto, vendría siendo el artículo 109 del Código de Comercio. Nos dice, si un contrato es mercantil para una sola de las partes, todos los contratantes quedan, en cuanto a él, sometidos a la ley y jurisdicción mercantiles,
excepto las disposiciones concernientes a la cualidad de comerciante y salvo disposición contraria a la ley. Sin embargo, si la parte no comerciante fuera la demandada, los lapsos judiciales no podrán acortarse sino en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil. Entonces, volvemos a la noción de lo que vendrían siendo los actos mixtos o los actos unilaterales o los actos del comerciante en los que no pueda incluirse la presunción de que es un acto subjetivo de comercio. ¿Ok? En estos casos, lo que nos está diciendo la norma es, así sea para una sola de las partes que el acto sea mercantil, todos los vinculados a esa circunstancia quedan sometidos a la jurisdicción y a las leyes mercantiles, salvo en lo que implica la cualidad de comerciante. Si yo no soy comerciante y aunque esté involucrado en una relación de naturaleza mercantil, no se me puede considerar comerciante por ello. Pero la legislación mercantil me va a aplicar salvo que haya una convención en contrario o salvo que la propia ley excluya determinadas cosas de esa relación mercantil. Por ejemplo, si la ley, si se me está aplicando en yo soy no comerciante, pero estoy vinculado en una relación donde la relación es mercantil para el otro cocontratante, se me aplica la ley mercantil. Por ejemplo, lo que estamos hablando previamente de los intereses, la norma del 108 del Código de Comercio y todo eso, en principio, aunque yo no soy comerciante, si estoy vinculado en esa relación donde sí termina siendo comercial para alguien más, entonces esa norma sí me puede aplicar a mí. ¿Cuál excepción? Por ejemplo, la del artículo 4 del Código de Comercio. Aunque yo soy un artesano y estoy vendiendo los productos que yo fabrico, por ese solo hecho de una exclusión expresa de la ley mercantil que me dice eso no es una relación mercantil y yo no soy considerado comerciante por eso. Ahora bien, ¿qué implica estar entendiendo no solo que estamos vinculados a la ley mercantil, sino a la jurisdicción mercantil? La jurisdicción mercantil, o digamos, que las relaciones jurídicas de este estilo tengan que ser ventiladas ante unos tribunales específicos, que son los tribunales mercantiles, viene pues por razones históricas, evidentemente con el inicio como vimos en la clase anterior, con el inicio pues de los gremios comerciantes y estas reglas de comercio, etcétera, comenzaron a existir los mecanismos de resolución de conflictos entre los mismos comerciantes, las personas que ellos designaban, etcétera. Eso a través del tiempo, manteniendo pues, el derecho mercantil su autonomía, también la resolución de conflictos, a pesar de que esa actividad jurisdiccional se la apropió el Estado, inclusive pues, en materia mercantil, se mantuvo una especificidad en lo que respecta a los tribunales mercantiles frente a los tribunales civiles, por las premisas pues, de que entendemos pues, que el giro comercial, etcétera, tiene una razón de ser y unos postulados distintos a la mentalidad que pudiera proponer un juzgador civil. Bien, eso en la práctica, al menos en Venezuela, tener unos tribunales separados civiles y mercantiles, con unas competencias que en algunos casos podían arroparse una sobre otra, siempre trajo complicaciones, porque evidentemente en estos casos de duda, si yo soy el deudor y me la mandaban por el tribunal civil, yo venía y decía, ojo, este tribunal es incompetente porque a mí lo que me corresponde es el tribunal mercantil. Y si me remandaban por el tribunal mercantil, lo que decía yo, ojo, este tribunal es incompetente porque a mí me corresponde el tribunal civil. Entonces, previendo que esas circunstancias podían ocurrir o ocurrieron en muchos casos, el 1103 del Código de Comercio, para tratar de evitar pues, esas objeciones de la competencia del tribunal, decía lo siguiente. 1103 del Código de Comercio. Cuando la autoridad judicial, ante quien se haya propuesto una demanda, ejerce las dos jurisdicciones, o sea, que tenga competencia tanto civil como mercantil, no habrá lugar a la excepción dilatoria de incompetencia, alegándose corresponder a una y no a otra jurisdicción. A solicitud de parte o de oficio, el juez dispondrá lo conveniente para que se siga, en el caso, el procedimiento que corresponda. Entonces, bajo esa regla,
si un tribunal tenía las dos competencias, civiles y mercantiles, esa movida que les estoy diciendo, bueno, mira, el tribunal es incompetente este o es incompetente el otro, no podía funcionar porque a instancia de parte o de oficio podía entonces el juez decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo las dos competencias y en definitiva el foro en el que tiene que validarse este conflicto es aquí. Eso llegó al punto, dará no sé, unas cuantas décadas atrás aquí en Venezuela, que se dijo, bueno, vamos a hacer que esto sea la práctica y no la excepción. Los tribunales civiles también tienen competencia en materia mercantil. Ahora bien, que esa posibilidad jurisdiccional esté actualmente hace mucho tiempo incorporada en el mismo órgano jurisdiccional, no significa que no haya unas especificidades en materia de procedimientos mercantiles. ¿Ok? Entonces, tenemos que el artículo 1092 nos establece, pues, o ratifica el 109, ya en lo que respecta concretamente a la competencia de los tribunales, diciendo que la competencia es del tribunal mercantil, incluso en los actos mixtos unilaterales. ¿Cómo lo dice la norma? Si el acto es comercial, aunque sea para una sola de las partes, las acciones que de él se deriven corresponderán a la jurisdicción comercial. Y cuando nos vamos al 1090, que es el que nos dice cuáles son los ámbitos de la competencia de jurisdicción mercantil, vemos que en algunas de estas situaciones la persona no es comerciante. 1090. Corresponde a la jurisdicción comercial el conocimiento de toda controversia sobre actos de comercio entre toda especie de personas. Traducción, comerciantes y no comerciantes. De las controversias relativas a letras de cambio y pagarés a la orden en las que haya a la vez firmas de comerciantes y no comerciantes. En estas relaciones de letra de cambio hay diferentes figuras, el librador, el librado, el beneficiario, puede haber un avalista que viene siendo un fiador, puede haber una cadena de endoso. En definitiva, hay varias personas que pueden estar vinculadas en las acciones relativas a ese título o valor. Y no todos necesariamente van a ser comerciantes. La norma lo que te dice, este conflicto se dirime en la jurisdicción mercantil independientemente de que haya personas de estas que no son comerciantes. Bueno, y ahí sigue pues en los restantes numerales de ese artículo estableciendo las cosas. Ojo, bueno, hay algunos artículos o algunos numerales de ese artículo que están derogados por la ley de comercio marítimo, pero bueno, la idea, lo que le quiero decir es eso, en materia de competencia mercantil, hay en algunos casos incluso en el que el no comerciante está sometido a la competencia mercantil y adicionalmente eso implica que está sometida a las reglas procedimentales especiales que vienen en materia mercantil, que realmente no son tantas, pero las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo? ¿Cuál sería un aspecto procedimental especial? Lo que dice la parte final del artículo 109 del Código de Comercio que ya leímos. Dice, en el caso de que el no comerciante esté sometido a la jurisdicción mercantil, si la parte no comerciante fuere la demandada, los lapsos judiciales no podrán acortarse sino en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil. Ok, recordemos que el Código el Código de Comercio, su última versión es del año 1955. Tenemos entonces, ¿cuál plazo pudiera acortarse, por ejemplo, para el demandado? El 1099 del Código de Comercio, en su encabezado, que estaba en directa correlación con esta norma, nos dice lo siguiente. En los casos que requieren celeridad, el juez podrá acordar la citación del demandado de un día para otro y aún de una hora para otra, pero si estuviera fuera del lugar del juicio, no podrá suprimir el término de instancia. ¿Qué es lo que nos dice aquí? En materia civil ordinaria, tú tienes un lapso de emplazamiento dependiendo del tipo de procedimiento que se trate, pero te está diciendo, en la especificidad del Código de Comercio, esto debería poder tener la posibilidad de acortar este lapso. Ahora, si lo ves conjunto con el artículo 109, te diría, bueno, si tú eres no comerciante, igual no te pueden acortar el lapso. ¿Estamos claros hasta allí o lo vuelvo a explicar? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, pero lo explicar porque no Sí, entiendo profe, bien. todo claro. Bueno. Ok, vamos a verlo de nuevo en un principio. La jurisdicción mercantil
la competencia del tribunal mercantil y las normas especiales del procedimiento mercantil me aplican en una relación jurídica o un litigio mercantil, sea yo comerciante o no sea comerciante. El artículo 109 en la parte final dice, si la parte no comerciante es la parte demandada, a pesar de que le aplican todas las normas especiales en materia de procesal mercantil o de adjetivas en materia mercantil, no se le pueden recortar los lapsos procesales. Y entonces nos vamos a una norma, bueno, ¿y en dónde hay la posibilidad dentro de un juicio mercantil de recortarle los lapsos procesales a la gente? El artículo 1099 del Código de Comercio en su encabezado dice que en un juicio mercantil el juez pudiera de oficio recortar ese lapso de desplazamiento, o sea, decirle al demandado, bajo criterio de urgencia, tienes que venir más rápido de lo que la ley ordinariamente te permite. ¿Ok? Entonces, eso en cualquier circunstancia no pudiera ocurrir con una parte no comerciante. ¿Ok? Ahora, el otro tema es que si efectivamente esa norma del 1099 del Código de Comercio en su encabezado no está en colisión de normas procesales más modernas, como por ejemplo pues el principio de la legalidad procesal, donde te dice pues que los actos no pueden ser, los actos procesales, su forma y la forma de realización vienen en la ley y no pueden estar ni el juez ni las partes disponiendo sobre ello. El artículo 203 del CPC en concreto, aquí no puse que era CPC, pero efectivamente es el CPC, te dice que los lapsos procesales no pueden ser acortados salvo que haya voluntad de ambas partes, o al menos la voluntad de aquel a quien beneficie el lapso. Entonces, pareciera que en cualquier circunstancia, el artículo 1099 en su encabezado, yo creo que no es constitucional a la luz de los principios procesales modernos y de los derechos procesales constitucionalizados que están en la Carta Magna, pues el derecho a la defensa, el derecho a un plazo razonable sobre el que ha construido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, etc. Pero bueno, al margen de la constitucionalidad o no de ese postulado de que pueda el juez recortar el lapso para de contestación del demandado, aún en el caso que sea constitucional, para el no comerciante que está sometido a un proceso mercantil, no le aplica. La realidad es que yo en todos los años que tengo litigando y leyendo jurisprudencia no he visto por ninguna parte en el que haya un juez en el que haya venido y haya dicho el lapso de desplazamiento que tiene usted demandado, que es de 20 días conforme al Código de Procedimiento Civil, ahora se lo voy a recortar y venga esta tarde. Pero está la norma escrita de esa forma. ¿Ok? ¿Qué otra cosa especial implica la jurisdicción mercantil? Lo que se llama la cautio judicatum solvi, que es la caución de juicio pendiente que ustedes deben haber visto en materia procesal, en procesal civil, cuando analizaron las cuestiones previas. ¿Qué significa la caución judicatum solvi? Básicamente es si se está demandando a una persona que no tiene residencia en la República y no tiene bienes en la República, en principio esa persona, mejor dicho, si el demandante es una persona que no está en la República y que no tiene bienes en la República, el demandado podría exigirle a este demandante que otorgue una caución para protegerlo de los eventuales efectos de ese proceso, si ese proceso es declarado en contra de los intereses de ese demandante y por supuesto entonces a favor de los beneficios de los intereses del demandado en materia de costas procesales y toda esa cuestión. Vamos a suponer, yo llego un buen día y me citan y resulta que hay un sujeto con un sueco que no vive en el país y que me está demandando por la razón que sea, ¿ok? Resulta que ese sueco ni vive en el país ni tiene bienes en el país. Entonces, ¿qué ocurre si la demanda de él es una locura y yo me logro defender en tribunales y el tribunal me da la razón? ¿Cómo puedo cobrar yo esas costas procesales? Por ejemplo. Entonces,
previendo esa situación, es que la ley procesal dice, ya va, si este demandante que está fuera del país y que no tiene bienes en el país, quiere demandar a uno que sí está domiciliado en el país y que sí tiene bienes en el país, por lo menos que pueda hacer, que se le puede pedir es una caución. Mira, ya va, deja estos bienes aquí, aporta un determinado patrimonio para que está a la orden de los efectos de este proceso, y en el caso en el que haya algún tipo de acreencia que tenga tu demandado, que termine siendo beneficiado en ese proceso, tenga como cobrarse. Está claro ese concepto, ¿verdad? Sí, profesor, una pregunta. Siempre he tenido la duda con respecto a eso de la caución. ¿Cómo estimas más o menos qué cantidad es suficiente para esa caución? O sea, ¿cómo llegas a un total? Bueno, estas cosas son las que están, digamos, dentro de la apreciación del juez, ¿no? Y, por supuesto, aplicando la analogía, cuando es la caución de las medidas preventivas, pudiera pedirse una reducción, etcétera. Pero, en principio, la regla es que esto estaría en la apreciación del juez. Ahora bien, si partimos de la premisa de que las costas procesales que se pueden cobrársele a la parte perdidosa no pueden exceder del 30% del valor del litigado, pareciera que la norma, que el juez no pudiera, lo lógico no sería para que esa caución sea efectiva, que esa caución fuera menor a ese 30% del valor de lo litigado, ¿correcto? Porque vamos a suponer, Ok. el valor de lo litigado es por 100. Si yo demandado gano ese proceso y le puedo cobrar las costas al demandante y le puedo cobrar de esos hasta 30 de esos 100, y si la caución me la otorgan por 10, no está siendo muy efectiva de la totalidad de lo que podría ser mi crédito por esas costas, ¿verdad? Sí, profesor. Ojo, pudiera ser más allá a criterio del juez. Ahora, si la demanda es por 100 y el juez pone una caución por 500, pareciera entonces que la caución es excesiva, ¿no? Sí, sí, está desmedido. Eh, ok, bien. ¿De dónde viene la idea de esta? O sea, la norma procesal lo establece la falta de caución como una cuestión previa, pero la norma sustantiva civil que la designa es el artículo 36 del Código Civil. ¿Ok? El demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo que pudiera ser juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad suficiente y salvo lo que dispongan las leyes especiales. Aquí está el salvo lo que dispongan las leyes especiales en el Código de Comercio. En el 1102 nos dice: en materia comercial, no está obligado el demandante, no domiciliado en Venezuela, a afianzar el pago del que fuere juzgado y sentenciado. Entonces, yo puedo pedir cautio judicatum solvi en un juicio donde se ventilan obligaciones civiles, no la puedo exigir en un juicio donde se ventilan obligaciones mercantiles. ¿Ok? Ojo, con este tema de la caución, no es estrictamente la diferencia, pero aquí no hay un tema de discriminación ni nada por el estilo en la posibilidad de pedirle a la gente la caución, porque esto no tiene que ver sobre si el demandante es extranjero o es nacional. Lo que tiene que ver es el hecho esencial es si existen bienes o no en el territorio de la República que hagan más fácil ese cobro de las eventuales responsabilidades procesales que pueden en ese juicio. O sea, pudiera ser, yo les puse un ejemplo de un sueco que vive en Suecia, pero esa persona que vive en Suecia bien pudiera ser un venezolano que no tiene ningún bien ya aquí en el país o que nunca lo tuvo a pesar de que tiene nacionalidad venezolana. Entonces, no es un tema de discriminación, no es un tema de querer hacer, de que la ley quiera aceptar diferencia entre el trato que será nacional frente al trato que será el extranjero, es un tema de existencia de bienes o no en el país. ¿Ok? Hay una sentencia que les puse el nombre del caso, que si en algún momento quieren profundizar con eso, es bastante útil. Ok, ¿qué otra diferencia existe en materia de jurisdicción mercantil? La apelación. En 1114, el Código de Comercio, que el término para apelar de las sentencias interlocutorias será de 3 días y el término para apelar de la sentencia definitiva será de 5 días. ¿Ok? En materia civil, el artículo 298 del CPC nos establece que el lapso ordinario para apelar es de 5 días, no establece esa disociación entre si se está apelando de una interlocutoria o si se está apelando de una definitiva. Entonces,
En principio, en un juicio mercantil sí debería cuidarse la idea de que si un interlocutor hacerlo dentro de los 3 días, porque el lapso te lo dice así. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con la jurisprudencia de las salas del TCJ en lo que respecta a el lapso de apelación, el lapso para pedir aclaratoria, etcétera? Ahí hay un arroz con mango, para decirlo en coloquial, donde cada sala tiene un criterio distinto sobre una institución distinta. Entonces, en algunos casos se ha dicho pues que el lapso de 5 días es un lapso de derecho procesal común que debe aplicar en todas circunstancias, que hay tribunales que han interpretado que esta norma del CPC es preconstitucional y la han desaplicado por control difuso de la constitucionalidad. Hay sentencias que dicen que efectivamente el lapso es de 3 días y es de 3 días. Entonces, bueno, no hay un criterio totalmente unitario, formalmente no ha habido un control de la constitucionalidad de esta norma. Entonces, en principio, sigue teniendo, tampoco ha sido derogada expresamente por ninguna otra ley, por lo tanto, sigue existiendo y es una cuestión que da una diferencia entre los juicios civiles y los juicios mercantiles. Había otras normas adjetivas del Código de Comercio que están derogadas, las que estoy poniendo ahí por la Ley de Comercio Marítimo, y hay otras que son relativamente armonizables con el CPC, por lo tanto no deberían tener una derogatoria. Más o menos la norma dice en un código y en otro dicen más o menos lo mismo. Esto es en el caso, por ejemplo, del artículo 1094 del Código de Comercio, que establece el fuero de competencia territorial con los artículos 40 y 41 del CPC. El fuero general, el domicilio del demandado, pero pudiera ser el lugar donde se cerró el contrato y todas esas reglas pues, que ustedes conocen allí. Esto lo pongo nada más para ejemplificar, pues que hay algunas normas procesales o de juicios mercantiles establecidos en el Código de Comercio que realmente no dicen nada muy distinto a lo que es la regulación del CPC. Bien, el derecho aplicable a la contratación internacional, o lo que podríamos hablar de normas de conflicto. Puede ocurrir que una relación jurídica tenga elementos de vinculación o de extranjería, o vinculación con diversos ordenamientos o extranjería desde el punto de vista del ordenamiento nacional. Ya ustedes creo que están viendo derecho internacional privado, o sea que eso lo van a ver por allá con mucha más especificidad de lo que se los puedo dar yo por aquí. Pero en todo caso, lo que tiene que ver con obligaciones mercantiles, nos dice el artículo 116 del Código de Comercio, es que todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país extranjero y cumplidos en Venezuela serán regidos por la ley venezolana a menos que las partes hubieran acordado otra cosa. O sea, que el acto celebrado en cualquier parte del mundo, independientemente del domicilio de las partes, de quiénes sean los nacionales, de cuáles son los elementos específicos de ese contrato, si se tendría que cumplir en Venezuela, la ley y la jurisdicción aplicable, la ley aplicable sería la ley venezolana, a menos que las partes en el propio contrato hubieran escogido una legislación aplicable distinta. Profe, ¿Okay? profe, una dígame. duda. Con respecto Dígame. a ese artículo, no sé si se aplica ahí, lo que vendría siendo materia de derecho internacional privado, lo de pecaje, de que se puede aplicar El de ambas. pesage. Ajá. Bueno, justamente es algo de lo que podemos concluir aquí. Fíjate que entonces tenemos las normas de la ley de DIP no exactamente dicen lo mismo que el postulado del 116 del Código de Comercio. El artículo 29 de la ley de DIP te dice las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. En esto sí está igualito el 116 y el artículo 29. Autonomía de la voluntad priva sobre cualquier otra circunstancia. El problema es cuando las partes no han dicho nada. Entonces, el artículo 30 de la ley de DIP dice, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho por el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese derecho. También tomará en cuenta los principios generales de derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. Entonces, ¿cuáles son esos elementos objetivos y subjetivos que conforme a la ley de DIP tendría que analizar el juzgador para determinar cuál es el derecho aplicable? Bueno, criterios de determinación
subjetivo, necesariamente el domicilio, donde estén en las partes, cada respectiva parte el asiento de sus intereses, bajo cuál territorio, sobre cuál ordenamiento jurídico. El lugar de celebración del contrato es relevante, pero puede ser también el de cumplimiento, el de ejecución. No es como únicamente, como dice el 116, que el criterio esencial sería el lugar de ejecución de la obligación. También lo que pueda decir los principios generales. Recordemos que la ley de DIP está basada pues en tratados internacionales y en unas reglas generales de contratación internacional, están amparadas en tratados. A veces no son normas jurídicas que vienen por tratados, pero es la costumbre internacional, lo que se llama la lex mercatoria, también lo llaman soft law. Entonces, en definitiva, el juez, conforme a la ley de DIP, tiene amplios criterios para determinar cuál sería el derecho aplicable. Ojo, derecho aplicable no es lo mismo que jurisdicción aplicable. Una cosa es que determine que el asunto tiene que conocer los tribunales venezolanos y otra cosa es cuál es el derecho sustantivo que le aplica a la relación, ¿ok? En todo caso, la pregunta sería, entonces, ¿existe una derogatoria de la norma del Código de Comercio por esta ley de DIP? Evidentemente, si no vamos a un criterio de temporalidad y especialidad, la ley de DIP es posterior y es una ley especial porque el Código de Comercio funcionaría como norma común. Sin embargo, tampoco es que hay una antagonía a ultranza entre el artículo 116 y lo que dice la ley de DIP. Entonces ahí podría entrar más o menos sus criterios de interpretación, de normas de conflicto, la institución de pesaje, lo que sea, que podemos decir, bueno, la norma es armonizable, o sea, las normas de ley lo que vienen es a ampliar lo que era el postulado del artículo 116 del Código de Comercio, o bien pudiera decir, bueno, también la norma está tácitamente derogada por una norma más moderna y más específica que otorga una mayor amplitud. Más allá del mecanismo jurídico o la interpretación que le podemos dar hacia el 116 todavía es válido o no, lo cierto del caso es que lo que priva es el postulado de la ley de DIP. Entonces, hay relaciones comerciales que independientemente de que sean internacionales, que independientemente de que sean ordenadas cumplir en Venezuela, pudiera ser que el derecho aplicable sea otro. Vamos a suponer, así sean dos venezolanos, pero uno de ellos tiene un domicilio en Estados Unidos y otro en España, y el contrato fue suscrito o convenido en Singapur, pero había que entregar alguna cosa aquí en Venezuela, bajo la norma del Código de Comercio diría, no, ya va, lo demás no me interesa. Si tenía que ser ejecutado aquí en Venezuela, entonces el derecho aplicable es el comercial venezolano. Bajo las normas de ley de DIP, que en definitiva son los criterios que se aplican o los estándares que existen a nivel mundial, sería, no, ya va, hay que ver cuál es el ordenamiento jurídico que está más directamente vinculado. ¿Es el del venezolano en función de que los dos sujetos son venezolanos, o es el ordenamiento español, para seguir el ejemplo, porque una de las partes tiene su domicilio allá, o es el estadounidense porque la otra parte tiene su domicilio allá, o es el de ejecución del contrato, o es Singapur porque dice contrató. Entonces, en definitiva, la labor del juez en estos casos no es fácil. Tiene que agarrar sentarse un criterio para decir, bueno, el derecho aplicable es este. Ahora, pondría también la parte del de pesaje. Dice, tal vez, mira, en lo que respecta a esta porción del contrato o a estas personas del contrato, creo que lo que tiene que aplicar es el derecho español, por ejemplo. Pero, sin embargo, si la ejecución era en Venezuela, las normas de cómo se hace esa ejecución deberían aplicarse bajo el régimen venezolano. ¿Me explico? Sí. Ojo, en el caso de que aplicara el pesaje, porque bien pudiera decirse también que la alternativa válida es, no, eso es una puerta abierta de discrecionalidad muy fuerte, y no, una vez que el juez determina cuál es el derecho aplicable, sea el cual sea, tiene que aplicarlo en su integridad. ¿Correcto? Entonces, Sí. el problema de DIP, y que lo deben estar ustedes sufriendo ahorita, es que allí, si en el derecho en general no hay soluciones únicas, el DIP es la cosa más relativa que existe. Bien, ¿estamos claros hasta allí? Sí, profesor. Ok, vamos a pasar entonces ya a esta parte, pues, a lo que es los aspectos probatorios de las especificidades o las especialidades probatorias que tenemos en materia de obligaciones mercantiles.
Bueno, el 124 del Código de Comercio nos habla de cuáles son un régimen de cuáles son los medios probatorios que pueden existir en materia mercantil. Ojo, esto es un número abierto o una declaración abierta, no es que sean los únicos medios de prueba, porque si nosotros analizamos esto conjuntamente con otras normas del Código de Comercio y con el 395 del CPC, podemos concluir cosas distintas. ¿Qué nos dice el 1111? Bueno, mejor dicho, vamos por el 124, pero únicamente a la parte del encabezado y la parte final. Las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban con documentos públicos, privados, y después en la parte final nos dice cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil. Después nos dice el 1111 del Código de Comercio. En la promoción, objeciones o contradicciones, admisión y evacuación de las pruebas, se observarán las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. O sea, tenemos una remisión por parte del Código de Comercio en materia probatoria al Código de Procedimiento Civil. Y adicionalmente a eso tenemos en el 1119 una remisión general de los aspectos procesales al Código de Procedimiento Civil, donde dice, en todos los demás en que no hubiera disposición especial en el presente título, se observarán las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Y si nos vamos al CPC, el 395 nos dice, nos consagra la libertad de medios de prueba, donde nos dice pues que podrán probarse las obligaciones de juicio con cualquiera de los medios probatorios existentes en el ordenamiento jurídico y adicionalmente con cualquier otro medio de prueba que sea útil para eso. Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determinen el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República, en las cuales, por supuesto, cae el Código de Comercio. Pero también pueden las partes valerse de otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Entonces, en definitiva, la conclusión a lo que arribamos con esto es que en el proceso relativo a obligaciones mercantiles o las pruebas de obligaciones mercantiles, pues es prueba que puede ser, o sea, que se puede ser probada con cualquier género de prueba, al igual que cualquier obligación civil puede ser probada con cualquier género de prueba, establecida en el Código Civil, en el CPC, en el Código de Comercio, en cualquier otra ley de la República o con una prueba libre. ¿Ok? Entonces, en definitiva, de esas revisiones generales que tenemos allí también, podemos concluir que no solo que las obligaciones se prueban con cualquier medio probatorio, sino que las reglas que aplican para los momentos probatorios, sea la promoción, la oposición, admisión, evacuación, impugnación, valoración, etcétera, y todo lo que tiene que ver con pruebas, aplican las reglas del CPC, o sea, salvo que haya una regla específica en el Código de Comercio. Y lo mismo ocurre con las iniciativas probatorias del juez, ya sobre eso vamos a adelantar un poquito en la parte ya final de esta clase. ¿Ok? Entonces, en lo que respecta a los documentos públicos, el 124, y bueno, por supuesto, con lo que hemos dicho, te admite como pruebas de las obligaciones mercantiles los documentos públicos. Cuando hablamos de documentos públicos, estamos hablando de documentos negociales o no. El documento negocial, como ustedes saben, pues es el que se crea y tiene las reglas del artículo 1355, perdón, 1361, etcétera, del Código Civil. Pero adicionalmente hay documentos que tienen naturaleza de públicos, que no son documentos negociables o negociales, en este caso, como por ejemplo una sentencia. Una sentencia es un documento público en manos de un juez. Ahora, no es un documento creado para probar las obligaciones que han establecido las partes sobre un determinado negocio jurídico, pero tiene el mismo valor probatorio, de fe pública, etcétera, y puede tener algún tipo de entidad o relación en un proceso mercantil. También tenemos lo que se llama los documentos públicos administrativos o documentos administrativos simples. Bueno, toda esa teoría que ustedes en su momento deben tener clara, o por lo menos las posiciones que existen al respecto. Y dentro de esa figura del 124 también hablamos, incluye bueno, dentro de la regulación probatoria de los documentos públicos también hablamos de lo que son los privados auténticos. Básicamente el valor probatorio, etcétera, de un documento notariado se acerca más a las reglas del documento público que a las del documento privado. Hay algunos autores que dicen pues, que es una categoría intermedia entre el privado simple y el público. Hay algunos que te dicen que representan la diferencia entre público y auténtico en lo que respecta pues, a su forma de impugnación, al valor probatorio de los que ellos dimanan, etcétera. Es prácticamente la misma, pero bueno, eso es temas que no vamos a desarrollar aquí. En todo caso,
les aplica todo lo que tiene que ver con documentos públicos y privados en materia de obligaciones mercantiles, les aplica todas las reglas de derecho procesal común. La tacha de falsedad instrumental, las oportunidades de promoción, toda esa clase de cosas. Ahora bien, tenemos entonces que el artículo 124 también nos habla de una especie de prueba más relacionada, más directa en materia mercantil, como son los extractos de los libros de los corredores, firmados por las partes en la forma prevista en el artículo 73 y los propios libros de corredores según los establecidos en el artículo 72. En definitiva, esto lo que tiene que ver es, en principio, yo no sé si realmente los corredores a estas alturas del partido en el siglo XXI lo hacen, pero lo cierto es que el Código de Comercio los obliga a tener un récord en esos libros de los contratos que intermedian, ¿no? Puede ser un corredor de bolsa, quién compró y quién vendió y en qué cantidad de acciones. Si es un corredor de seguros, bueno, quién contrató la póliza con qué compañía de seguro. Entonces, como intermediador, se supone que debe tener un registro de esas operaciones que ha intermediado. Y eso en principio, aparte de eso, es la obligación para este corredor debería ser que un extracto de lo que aparece en sus libros debería otorgárselo a las partes. Por ejemplo, si es el acta que levante, mira, bueno, no sé quién contrató no sé quién en esta cuestión, debería darle unas copias o pudieran las partes de ese contrato tener derecho a que les otorgaran una copia de eso. Por supuesto, esto tiene un valor limitado porque ya realmente a estas alturas eso implica en un momento histórico o tecnológico un poco más menos sofisticado, en el que realmente se apuntaran las cosas a mano y no hubiera forma de mandarlas o el correo tardaba mucho, etc. Pero seguía siendo una norma que existe pues en relación a que los libros de comercio o los libros de corredores tienen un valor probatorio en los negocios entre las partes. Ahora bien, si nos vamos, estamos claros que tanto esos libros de corredores como los extractos son prueba documental. Ahora, en el caso del libro, ¿quién emana el libro? ¿Quién redacta ese documento? Es un tercero a la relación jurídica, porque ese corredor no es una parte en el contrato de que se trata de la relación jurídica que se ventila en el tribunal. Entonces, a los efectos sería un documento emanado de terceros, conforme a la previsión del 431 del CPC. Los extractos de ese libro del corredor, si están suscritos por las partes, evidentemente sí sería un documento que existe entre las partes. Conforme al artículo 73 del Código de Comercio, que esto sería la parte que nos interesa leer más, nos dice: la autoridad judicial puede ordenar a los corredores la exhibición de sus libros para confrontar la copia que ellos entregan a las partes con las notas y escritos originales y exigir los informes que creyeren convenientes. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un contrato de seguro y tengo el extracto de mi corredor de que yo celebré un contrato de seguro con determinada compañía, el juez pudiera pedir en ese juicio, mira, vamos a confrontar ese extracto con lo que es el libro original. Mira, corredor, ven para acá y trae el libro. Entonces, ahora, esa fórmula un poco aérea que establece el Código de Comercio, si la aterrizamos en materia procesal concretamente, esto lo que estamos hablando es a través de la prueba de exhibición de documentos que está prevista en el 436 y 437 del CPC y la prueba de informes que se le puede pedir. Recuerden pues esa prueba de información sobre datos, documentos, libros y demás archivos que tenga una parte, un tercero que no es parte en el juicio. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, fue una pregunta ahí Okay. con respecto a la prueba de informes. Ajá, que eso lo hace un Informes. tercero, es en valor de plena prueba, ¿no? Eso es algo como, no recuerdo la palabra, pero es como secundario. ¿El valor de la prueba de informes? Sí, o sea, no se toma como algo prioritario, sino como última instancia. Que sea una prueba sucedánea. Ajá. Mira, no, al menos en mi criterio no. Realmente la prueba de informes es una prueba principal, o sea, que es lo que puede ser un sucedáneo. Cuando tú agarras la prueba de informes, en principio es pedirle la información a determinado ente que revise lo que diga en sus archivos, libros, y me respondas en el juicio. Pues. Por ejemplo, CanTV, revisa si tú tienes un teléfono 976, lo que sea, revisa
si el titular de esa cuenta es Pedro Pérez. Y la CanTV viene y me dice y me responde, sí, mira, efectivamente en el archivo escrito, digital, lo que sea, como lo tenga, efectivamente se denota que si yo tengo un número 976, tal, y ese número está asignado a determinado, a tal persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la prueba de informes? Que la prueba de informes a veces se vincula al artículo 502 del CPC, que es el que permite solicitar o requerir copias de documentos. Entonces, cuando la prueba de informes, hay gente que la utiliza para decirle al informante, vamos a suponer que se haga una prueba de informes ante un registro público, mira, registro del municipio Baruta, mándame copia certificada de este documento tal y tal. Entonces, ahí a veces se ha dicho que la prueba es inadmisible porque la estás utilizando como un sucedáneo de lo que es la prueba documental o de las fórmulas de aportación del documento que debiste haber cumplido. ¿Ok? Pero en principio la prueba de informes no es una prueba sucedánea, es una prueba principal. Ok, Ok, bueno, en todo caso, en el caso concreto, pues la prueba de informes que se le puede pedir al corredor si pudiera ser, bueno, mira, dime del libro tuyo, de tu libro de corredor, si en fecha tal, esta persona contrató un contrato de seguro con Seguros La Previsora, y si ese póliza, la fecha de inicio es del 15 de enero de 2020, y si los beneficiarios de esa póliza son este señor, esta señora y sus dos hijos. Entonces, ahí efectivamente el corredor puede decir, bueno, mira, sí, efectivamente, el libro que yo tengo, esto es lo que dice. O el otro mecanismo pudiera ser que la prueba que se establezca, que se pida es, bueno, mira, yo pido la exhibición de documentos. Mira, aquí está el extracto que tengo yo, por favor, juez, notifica a este corredor para que venga un acto procesal en el tribunal con el libro en la mano para que podamos confrontar aquí si efectivamente el libro dice lo mismo que el extracto y por consiguiente entonces darle pleno valor probatorio a ese extracto. Entonces, bueno, eso sería más o menos la idea con los libros de corredores. Los libros de comercio en general, ustedes saben pues que para todo comerciante individual o societario, en principio está obligado a llevar una contabilidad mercantil y que la contabilidad mercantil entonces tiene 3 libros, el mayor, el inventario, el diario, y que esos libros cuando son bien llevados pueden servir de pruebas de obligaciones entre comerciantes, bajo los 2 métodos que ya ustedes deben haber visto en Mercantil 1, que sería el de la exhibición y la comunicación. Entonces, está prohibido la revisión general de los libros de comercio, pero sí los extractos relevantes, tal. Bueno, en definitiva, esta norma del 124 dice que los libros de comercio son prueba de obligaciones mercantiles y básicamente lo que está es ratificando lo que está establecido en las normas previstas en el artículo 38 al 43 del Código de Comercio. Ahora, en principio, si la naturaleza de estas pruebas, al igual que los libros de corredores, es una prueba de naturaleza documental, lo cierto es que los efectos probatorios que tiene unas especificidades que son las que están previstas pues, en los artículos 38 y 43 del Código de Comercio. Ok, aspectos probatorios. También el 124 nos habla que son pruebas de obligaciones mercantiles las facturas aceptadas. Y cuando nos vamos a qué es la factura aceptada, necesariamente tenemos que coligar esta información con lo previsto en el artículo 147 del Código de Comercio. El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor forme y le entregue factura de las mercancías vendidas y que ponga al pie recibo del precio o de la parte de este que se le hubiera entregado. No reclamando contra el contenido de la factura entre los 8 días siguientes a su entrega, se entenderá por aceptada irrevocablemente. ¿Qué nos dice esto? Aquí hay 2 modos de aceptación de la factura, la aceptación expresa y la aceptación tácita. Si yo soy un comerciante que estoy despachando una mercancía, se la llevo a la persona que la va a recibir, que me la está comprando, y bueno, me quita la factura. Son 50 cajas de tapabocas y esto cuesta tanto, tal. Ajá, ¿estás conforme? Sí, estoy conforme. Tal, te firmo aquí como recibido. Fírmame como recibido esta factura, chévere. Toma, te la firmé como recibido, aquí está tu duplicado y es una factura aceptada. Es una prueba de una obligación mercantil que existe. ¿Por qué? Suponiendo que el pago, dentro de esa relación mercantil, el pago de esa factura fuera en una oportunidad posterior, bueno, yo tengo la mercancía y tú me la pagas a 30 días, lo cual son usos normales en el comercio. Entonces,
Si a mí no me pagan esa factura en el plazo del que se trate, entonces yo tengo la oportunidad entonces de utilizar esa prueba de impago de la obligación o de cuándo vencía esa obligación de pago, es la propia factura. Ahora bien, también la norma nos trae una regla de cuándo puede entenderse que existe una aceptación tácita, que es en el supuesto en el que yo entrego la mercancía, entrego la factura y en principio mi comprador o la persona que se entrega la mercancía tiene un derecho de 8 días para revisar que la mercancía esté en la calidad, cantidad, etcétera, que fue prevista. Dentro de ese lapso de 8 días, él podría presentar una observación. Mira, de esas 50 cajas de guantes, resulta que 2 vinieron dañadas, o una vino abierta, o mira, no fueron 50 cajas de guantes lo que me enviaste 45, pero el que recibió la mercancía en mi nombre no se dio cuenta. Entonces, ¿qué ocurre si en esos 8 días no se da una observación expresa, un reclamo expreso contra la factura? Que la factura se entiende tácitamente aceptada, al igual que si hubiera sido suscrita o cualquier otro mecanismo formal de aceptación. ¿Estamos claros hasta allí, no? Por eso es que la factura es un mecanismo que, digamos, es bastante útil a los efectos pues, de la prueba de las obligaciones mercantiles y sobre todo para el cobro de las obligaciones mercantiles impagas. No para todo tipo, pues para obligaciones financieras, etcétera, no, pero las obligaciones pues comerciales de estas de mercaderías, pues de compra y venta de bienes tangibles es bastante útil. La naturaleza jurídica de la factura es un documento privado, pero tiene una especialidad, es un título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Un título que sirve para intentar un procedimiento por intimación, que es un procedimiento especial en el CPC. Creo que ustedes no han llegado en sus estudios a la parte de los procedimientos especiales, pero el procedimiento por intimación es uno que permite tener unas ciertas facilidades de cobro, porque parte de la premisa de que la obligación es cierta y existe, ¿ok? Y adicionalmente, eso bueno, está previsto en el artículo 640, 643 y 644 del CPC, hay determinados, la ley le otorga ese valor de título ejecutivo a determinados documentos autenticados, documentos públicos, pagarés, etcétera. Y la factura, aunque no tiene naturaleza de documento auténtico, no documento público, ni es un título a valor, tiene esa posibilidad. Inclusive, el otro beneficio que trae dentro de este procedimiento por intimación es que la factura también sirve, al igual que otros géneros de títulos ejecutivos, para pedir una medida preventiva de embargo sin necesidad de tener que acreditarle al tribunal la presunción de buen derecho y el peligro de daño. Porque al existir una factura, o al existir ese título ejecutivo, la ley ya está previendo que existe, número uno, una presunción de buen derecho, y número dos, que el retraso en la ejecución de esa obligación conlleva a un eventual riesgo de insolvencia o un riesgo de daño al demandante. ¿Está claro eso hasta allí? Sí, profesor. Okay, Sí, profe. Perfecto. Bien. Aspectos probatorios especiales, testimoniales. El 128 del Código de Comercio nos dice que los testigos son admisibles como prueba de las obligaciones mercantiles independientemente del monto y sin necesidad del principio de prueba por escrito. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Bueno, está haciendo un postulado totalmente distinto a la regla civil que está establecida en el artículo 1387 y siguiente, que nos dice que la prueba de testigos para probar un contrato o una obligación cuyo cuantía es menor a 2.000 bolívares no es posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir esto? Aquí puse menores, realmente es mayor. Esto fue un error. ¿Qué es lo que significa eso? Que la norma civil lo que te dice es, mira, el testigo por naturaleza no necesariamente es el medio probatorio de más fiar. Entonces, atentaría hasta cierto punto con la seguridad jurídica que yo pudiera probar en juicio que hay unas determinadas obligaciones que no están documentadas, pero que por testigo la pueda demostrar.
Sí, imagínense que sería algo relativamente fácil que yo diga, bueno, mire, señor juez, yo vengo aquí porque Lorenzo Mendoza me debe 10 millones de dólares y de repente me traigo un par de tipos que dicen, sí, sí, es verdad, yo vi cuando Lorenzo Mendoza les dijo a Francisco Jiménez que le iba a pagar 10 millones de dólares. Pero suponiendo por cualquier evento procesal que pudiera ocurrir, Lorenzo Mendoza no se entera, los abogados ponen la torta y quedan contumaces en el juicio o lo que sea, y el juez diga, bueno, yo no tengo un documento que me pruebe esta obligación que es cuantiosísima, pero tengo un par de tipos que dijeron que esa obligación existe. ¿Ok? Eso realmente es lo que de alguna manera la legislación trata de prevenir, la legislación civil trata de prevenir con esto. Entonces, la regla es que a las obligaciones de determinada cuantía, que en su momento el Código Civil las puso en 2.000 bolívares, no podían ser probadas con prueba de testigos, salvo que hubiera un principio de prueba por escrito, que es cuando diríamos, ya va, ok, la obligación no está documentada de alguna específicamente, pero hay un determinado documento que pudiera dar a entender que efectivamente esa obligación se creó. Y entonces en ese caso, sí, para complementar la prueba de la obligación, sí pudiera hacerse con testigos. ¿Ok? Entonces, eso sería pues la norma del Código Civil y una serie de reglas que vienen después del 1387, que si la obligación, si se suman todos los eventos de obligación, la prueba es admisible o inadmisible, pero en definitiva siempre pone una barrera de 2.000 bolívares. Vamos a estar claros que en la actualidad, con el valor de 2.000 bolívares, ya no sabemos si es soberano, fuerte, pero inclusive antes de estos tiempos de hiperinflación, ya la norma del valor de 2.000 bolívares hace mucho tiempo significa prácticamente nada. Pudiera ocurrir que nosotros haciendo un criterio interpretativo dijéramos, bueno, ¿cuánto era 2.000 bolívares cuando el Código Civil se promulgó en el 82? Y hacer un paralelismo de eso a un momento futuro para saber cuál es el límite que debería ser. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre. Entonces, la realidad es que ese límite del Código Civil, que sigue siendo una norma formal o norma positiva de la República, en la práctica hay muy pocas obligaciones que realmente haya un conflicto de pago por obligaciones de menos de 2.000 bolívares. En todo caso, la regla del CPC, del Código de Comercio, perdón, es totalmente o diametralmente opuesta. Te dice, la prueba de testigos es admisible en los negocios mercantiles, cualquiera que sea el importe de la obligación o liberación que se trata de acreditar, y aunque no haya principio de prueba por escrito, salvo los casos de disposición contraria por la ley. Entonces, en principio, para probar cualquier obligación mercantil, independientemente de su cuantía, puede ser probada por testigos, haya o no principio de prueba por escrito. ¿Por qué la diferencia entre civil y mercantil? Bueno, porque la legislación civil es más proteccionista y la legislación mercantil se supone que si por la misma flexibilidad y rapidez que tiene los negocios en el comercio y aparte el riesgo comercial que tú asumes como comerciante, dices, bueno, yo voy a darle prevalencia a asumir que podemos probar las obligaciones de esta forma, aún a riesgo de que exista una creación espuria o de mentira de obligaciones a través de los dichos de testigos. ¿Ok? ¿Está claro hasta allí? Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Es que a veces les pregunto porque no sé si se desconecta la cosa o bueno, para mantener un poco el feedback. ¿Ok? Bien. Bien, ya estamos por terminar. Sé que esto ha sido bastante largo, pero bueno, vamos a tratar de ya rematarlo. Ojo, que haya obligaciones mercantiles que se puedan probar con testigos no implica, y que esto rompa con la regla civil, no implica que se esté eliminando en materia mercantil la regla que establece la segunda parte del artículo 1387 del Código Civil. Ojo, que esto es importante. 1387, segunda parte. Tampoco es admisible la prueba de testigos para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados
o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiera dicho antes, al tiempo o después de su argumento, aunque se traten ellos de un valor menor de 2.000 bolívares. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una obligación que está probada o documentada, yo no puedo pretender a través de la prueba testimonial en ningún caso contradecir lo que está documentado. Entonces, si yo tengo un documento que dice que yo me obligué a pagar 1.000.000 de bolívares el 30 de junio, no puedo venir y decir, ya, pues es que eso que se dice ahí, eso es mentira, porque yo tengo un testigo que dice, o dos testigos, o lo que sea, que realmente estuvieron ahí presentes y la obligación no era de 1.000.000 de bolívares, sino de 500.000, y tengo que pagarlo no el 30 de junio, sino el 30 de septiembre. ¿Ok? Entonces, en principio, los documentos, sean privados o sean públicos, son pruebas que están constituidas con anterioridad al juicio y son pruebas que están sometidas a la tarifa legal, a las reglas de evaluación de la prueba que están previstas en la ley. Entonces, por tal razón, una prueba de testigos que está sometida a una prueba libre sometida a la sana crítica del juez, no pudiera tener un mayor valor probatorio que una prueba sometida a la tarifa legal y que esa tarifa legal le da valor de plena prueba. Eso, tanto en civil como en mercantil, es lo mismo. ¿Y de dónde viene esto? Unas razones de seguridad jurídica también. Ojo, esto es importante porque esto suena así como que, no, bueno, eso está de anteojito, de que la prueba documental no puede ser afectada, modificada o limitado su valor probatorio por una prueba de testigo o por cualquier otra, en principio cualquier otra prueba sometida a la sana crítica, pero sin embargo vemos cosas que pareciera que esa noción la está cambiando en algunas personas o la desean cambiar. Por ahí estaba en estos días el magistrado presidente de la Sala de Casación Civil, que se llama Guillermo Blanco, un tipo que estaba en la universidad dando foros de las modificaciones del CPC y, bueno, y cualquier cantidad de cosas, diciendo que no consideraba pues que actualmente existiera una razón de ser para la tarifa legal o para que el valor preconstituido de la prueba documental, que debería ser de libre apreciación o de sana crítica, como es el procedimiento laboral y bla, 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 bla. Entonces, tomen eso en cuenta allí porque en principio yo creo que eso es una locura y la tarifa legal en lo que respecta al sistema de los documentos públicos y privados autenticados y privados simples debería seguir existiendo. Y tómese en cuenta también que tiene una razón específica de ser, pero en algún momento podemos conseguirnos pues con la sorpresa de que esa regla inveterada en nuestro ordenamiento jurídico la cambie. Ok, aspectos probatorios en lo que respecta a las iniciativas probatorias del juez. Pues como verán, este es el último slide que tenemos para hoy. Ok, ¿cuáles son estas iniciativas probatorias del juez? En principio sabemos que la prueba le corresponde, o la actividad probatoria le corresponde preponderantemente a las partes, sobre todo en los procesos civiles y mercantiles, donde preponderantemente priva el principio dispositivo, donde las facultades inquisitivas del juez son limitadas. Pero en estas iniciativas probatorias es donde vemos pues esos atisbos de facultades inquisitivas. O en uno de los casos, pues, aparte de todas esas normas que el juez es el director del proceso y toda esta cuestión. ¿Qué es lo que quiere decir iniciativa probatoria del juez? Aunque a pesar de que las partes en principio son los que tienen la carga probatoria de sus afirmaciones y el interés de probar y la actividad probatoria de promoción y evacuación de las pruebas le corresponde a ella, hay en algunos casos que para la ley le permite al juez ordenar ciertas actividades probatorias a los efectos de la mejor resolución del juicio. Como ustedes habrán visto pues, en su clase de pruebas, primordialmente esas actividades están circunscritas a dos momentos procesales que vendrían siendo el auto complementario de pruebas y el auto para mejor proveer, o sea, el 401 y el 514 del CPC. O sea, al final del lapso de evacuación o después de los informes. ¿Ok? Por supuesto, con lo que leímos antes de la remisión que existe en materia probatoria del Código de Comercio, el CPC, el juez dentro de un juicio mercantil tiene los mismos poderes.
Pero adicionalmente en el proceso mercantil como tal, entonces tiene algunos mecanismos que son armónicos, no son muy distintos a lo que realmente está previsto en la norma procesal común, pero bueno, podemos analizarlos. El artículo 73 del Código de Comercio, que ya leímos en relación a los libros de corredores, perdón, que puede traerse el libro, pedirse la exhibición o pedirse unos informes. Cuando la norma dice el juez puede, evidentemente, no solo está diciendo que es un medio probatorio del que pueden hacer uso las partes, sino que también el juez, si lo considera conveniente, puede pedir la prueba en estos casos. ¿Ok? En el artículo 1104 te dice pues que el juez tiene la posibilidad en materia comercial también de hacer interrogatorios o llamar a las partes para la conciliación, aunque eso no nos interesa tanto porque no es un tema necesariamente de probatorio, pero no es una necesidad probatoria, pero sí para cosas específicas como el interrogatorio de las partes o los testigos, la presentación de algunos documentos que no consten en autos. El artículo 1105 nos habla también de la posibilidad de hacer un examen, que deberíamos traducirlo como una prueba de experticia, sobre cuentas, libros, expedientes, documentos o registros, que sean, por supuesto, estamos hablando de cuentas, libros, expedientes, etcétera, que ya puede que existan en auto, pero que por razones técnicas lo ideal es un análisis de los expertos. Entonces, el 1105 tiene esa posibilidad adicional. La pregunta es, ¿esto realmente, la posibilidad de interrogatorio de las partes también está previsto pues en los autos para mejor proveer? Los autos para mejor proveer hablan de los testigos promovidos más no evacuados o el testigo referido en el juicio, si se habla pues en el juicio de una determinada persona pero que no fue promovida. El Código de Comercio no lo tiene tan circunscrito, dice testigos, no te habla si son testigos referidos, si ya evacuaron, si no vinieron, si nadie los promovió, etc. Entonces, la regulación es un poquito más amplia en lo que respecta a eso, al igual que en materia de los documentos y tal. La pregunta, esto es una cuestión bastante casuística que ustedes lo pueden ver viendo los artículos, pero lo cierto es, ello indicará que estas iniciativas probatorias del juez en el procedimiento mercantil es en cualquier momento o están circunscritas a las oportunidades procesales del auto complementario de pruebas y el auto para mejor proveer. Bueno, allí mi opinión es que deberían estar circunscritas al auto complementario de pruebas y el auto para mejor proveer, porque digamos son los momentos procesales en los cuales ya la actividad probatoria de las partes cesó. Entonces, si hay algo que no quede claro, bueno, pues no puedes impedirle al juez, sobre todo dentro de esos facultades inquisitivas que tiene, decir, bueno, yo quiero buscar la prueba para aclararme esto. Pero pareciera que un juez que apenas está en la fase inicial del proceso, cuando las partes no han promovido pruebas, lo que sea, dice, ya va, yo quiero traer a esta persona para que me eche el cuento, ya va, yo quiero traer estos documentos, pareciera que es un juez que está tomando una iniciativa que va contrario pues al rol propio de independencia, autonomía y no tomar interés en el asunto que debe tener el juez. Sin embargo, la interpretación contraria de que, bueno, mira, si en el juez mercantil, en virtud de esclarecer la verdad, la flexibilidad de los procedimientos mercantiles y toda esta idea, tiene una cierta facilidad de actuación que no tiene cuando está con el sombrero, con el rol de juez civil, bueno, es una interpretación que también es razonable o puede ser sustentada. Bien, con eso terminamos por el día de hoy. Disculpen lo extenso, yo pensaba que esto podía ser más rápido, pero la verdad también es que bueno, con todos los retrasos y eso que tuvimos fue un poquito más difícil. Para terminar por hoy, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran aportar? No, profesor, yo por mi parte nada. Ok, tú te encargas entonces. ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Ok. Te encargas entonces de hacer la grabación y eso. Karina. O sea, se grabó la clase, no sé si se la envió por correo para que usted la monte por módulo 7. Pero yo creo que tú pudieras montar directa por módulo 7. O No, mandar un correo. porque al final el administrador de
módulo 7 de su materia es usted, yo no puedo subirla. Ah, el foro lo tendría que abrirlo yo, ¿verdad? Yo creo que no, bueno, no sé si es como un Sí. foro, no sé si como foro, capaz, o sea, también podría subirlo a YouTube y le mando el link y ahí sí podría compartirlo en un foro, ¿le parece? Bueno, lo que exacto, monta, en el foro que yo abrí aquí con la presentación esta de PowerPoint, agarra y comenta en ese foro y pones el link, pues. Ok, está bien. Y digo por el grupo que ahí está el link y que ingresen. Ok, fíjense, otra cosita para terminar. Bueno, les mandé un material nuevo, como les dije por allí. Léanse todo lo que tiene que ver con lo que les he mandado de Melich y de Otis Rodner. Léanse también las sentencias que les mandé en materia de indexación y posiblemente les mande algún otro material adicional para la clase siguiente, o sea, la clase que vamos a ver el martes que viene. El material es bastante volumen, por favor, por eso les pedí que fueran leyendo algunas cosas ya, para que no se les vaya retrasando esto, de manera pues de que podamos captarlo, estos temas lo más rápido posible, sobre todo la parte que viene, el tema de las obligaciones de valor, obligaciones de moneda extranjera, indexación, eso, aunque es el día a día de nosotros, es denso. Y bueno, la otra cosa, sí como reflexión en lo que les pedí la actividad, lo que les puse esta mañana, gente que no ha respondido, gente que no le he visto en ningún tipo de feedback, no sé si se retiraron del curso o informalmente o lo que sea, pero la otra cosa, pues teníamos una oportunidad bastante larga para hacer esto y hay personas